En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer el Evangelio del jueves 13 del tiempo ordinario, en este jueves 2 de julio. El texto del Evangelio que vamos a comentar es de Mateo, capítulo 9, versículo del 1 al 8. En aquel tiempo, subiendo a la barca, Jesús pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí: «Este está blasfemando». Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados», dice entonces al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Y al ver esto la gente temió y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, queridos amigos, encontramos una de las muchas manifestaciones evangélicas de la bondad misericordiosa del Señor. Esas páginas del Evangelio que nos muestran las entrañas misericordiosas de Jesucristo. La compasión de Jesús, misericordiosamente ejercida, va desde la resurrección de un muerto o la curación de una lepra, hasta aquello que es más interior y más espiritual, como por ejemplo el perdonar a alguna mujer sus pecados, como a la pecadora pública, o a tantos otros, pasando por muchas curaciones de enfermedades, y sobre todo esta misericordia se ve por la aceptación de Jesucristo de la parte de pecadores arrepentidos. Esto último lo expresa también en parábolas, como por ejemplo las hermosas parábolas de la oveja descarriada, la dracma perdida, o la tan conocida parábola del hijo pródigo. Y el Evangelio de hoy es una muestra de esa misericordia profunda del Salvador, que tiene dos aspectos. Por un lado, la misericordia ante la enfermedad del cuerpo, y por otro lado, la misericordia ante la enfermedad del alma, que es la más peligrosa, que es a veces de la que somos menos conscientes. Y justamente, puesto que el alma es más importante porque el alma es espiritual y el cuerpo es corruptible, puesto que el alma es la más importante y espiritual, Cristo empieza por la curación de esta parte, del alma justamente. Y es donde se ve su mayor misericordia, es en la curación de las almas. Y por eso le dice justamente a este enfermo que le traen hoy, y que Jesucristo ve que él está arrepentido de sus pecados, ve también su fe y la de aquellos que lo llevaban, y le dice: «Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Entonces, lo que nos tendríamos que preguntar en el Evangelio de hoy al leerlo es justamente ¿por qué Cristo comienza por perdonar los pecados a esta persona sin que se lo hayan pedido? Está claro que Cristo lee los pensamientos y los corazones de cada uno, y sabe que es precisamente esto lo que más agradecerá a aquel paralítico, que probablemente, al verse ante la santidad de Jesucristo, experimentaría confusión y vergüenza por las propias culpas, con un cierto temor a que fueran impedimento para la concesión de la salud,
como que el paralítico, se ve ante Cristo y se reconoce tan gran pecador que inclusive tiene miedo tal vez que sus pecados no le granjeen el favor de Jesucristo. Muy interesante. Y entonces el Señor quiere tranquilizar justamente esta conciencia y esta alma. Más aún, no le importa a Cristo que los maestros de la ley murmuren en sus corazones con respecto a lo que Él va a hacer. Lo más importante para Cristo es sanar el alma de la persona, es perdonar los pecados de aquellos que están realmente arrepentidos. Forma parte de su mensaje justamente mostrar que ha venido a ejercer la misericordia de la gracia con los pecadores. Y es lo que Él proclama en este Evangelio. Justamente quienes, cegados por el orgullo, se tienen por justos, no van a aceptar nunca esta misericordia del Señor, que se manifiesta sobre todo en el sacramento de la reconciliación. Y es justamente, a veces no nos damos cuenta, pero es justamente lo que sucede cuando decimos, bueno, ¿y qué es lo que voy a confesar al Señor? No tengo pecados graves. Siempre estamos excusándonos de nuestras faltas, pero no porque no las tengamos o porque no nos consideremos pecadores, sino porque no queremos realmente cumplir lo que tenemos, el rito y la celebración que tenemos que hacer para pedirle perdón al Señor a través del sacramento de la reconciliación. Justamente los que acogen la misericordia de Dios son aquellos que tienen esa conciencia profunda del pecado, pero sobre todo los que quieren realmente sanarse interiormente. Ante ellos, Dios se abaja para perdonarlos. Como dice tan hermosamente San Agustín, es una gran miseria el hombre orgulloso, pero más grande es la misericordia de un Dios humilde. Y en este caso la misericordia divina todavía va más allá, porque como complemento del perdón de los pecados, Cristo le devuelve la salud. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesucristo quiere el gozo del pecador y sobre todo que este gozo sea completo, sea total. Entonces fíjense cuánto beneficio nos trae a nosotros el obtener el perdón de los pecados. Inclusive podemos decir un beneficio corporal también, por nuestra felicidad, estamos bien, nuestra felicidad física. Por eso que nuestra confianza en Jesucristo se tiene que afianzar y sobre todo nuestra confianza en su misericordia infinita. Pero para eso justamente tenemos que dejar curarnos por Jesucristo, dejar que Cristo limpie y borre nuestros pecados. Considerarnos pecadores no es una categoría, sino que es aquello que nos permite de no cerrarnos a la gracia de Dios, que es lo más importante que tenemos. Que el Señor nos ayude a dejarnos perdonar, a dejarnos amar por su misericordia infinita. Amén.